Buenos días, queridos hermanos que nos están viendo desde sus casas o de cualquier otro lugar o que más tarde nos van a ver. Bendiciones para todos. Y la verdad es que estamos con el corazón adolorido por los acontecimientos de los últimos días y de lo que hemos venido siendo testigos por tanta injusticia en este país. Otra vez salta a la palestra el problema de la opresión. Los más poderosos se aprovechan de los más débiles. Entonces los más débiles se defienden y empieza un ciclo de violencia. Los abusos de unos contra otros no son nuevos. Se han dado a través de la historia de toda la humanidad. En todas las sociedades, en todos los ámbitos, ha habido tristemente opresión. La opresión y el abuso son evidencias del pecado en el corazón del hombre, del ser humano. Por lo tanto, es un problema de todos. Todos somos responsables. Todos de una manera u otra hemos oprimido al prójimo. Pero, ¿qué dice la Biblia frente a esto? Y es un pensamiento que ha estado en nuestras cabezas durante este tiempo. ¿Qué dice la Biblia o qué nos dice el Señor en su palabra a través de la palabra, de todo lo que está sucediendo? Hay un escritor del Nuevo Testamento que yo creo que es uno de los que tiene mayor sensibilidad social. Le tocó vivir una situación de las más difíciles de opresión. Él se llama Santiago. Santiago fue hijo de José y María, es decir, hermano medio de Jesús, y también hermano de Judas, el que escribió la carta. O sea que Jesús tuvo dos hermanos que escribieron en el Nuevo Testamento, tanto Santiago como Judas. Santiago fue líder de la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia de Jerusalén, fue líder del primer concilio y su carta fue una de las primeras que se escribió en el Nuevo Testamento. Él escribe desde una Palestina que viene siendo agobiada por la opresión del Imperio Romano, y sabemos que el Imperio Romano fue uno de los más sanguinarios que hubo en la historia. Y él escribe a creyentes cristianos judíos que sufrieron la persecución. Recuerden que cuando fue apedreado Esteban, todos fueron exiliados, todos tuvieron que salir huyendo porque se desató una violencia contra los cristianos. En medio de esa crisis se escribe esta carta, una carta en la que muestra una crisis como la de hoy tiene unos bandos, dos bandos que podríamos llamar el bando de los poderosos y el bando de los débiles, o el bando de los opresores y el bando de los oprimidos. No necesariamente todo mundo está encasillado en uno de estos dos grupos, pero es a lo que nos queremos referir. Los poderosos, por un lado, los que tienen el poder político y económico, la clase política, el gobierno, llámese las tres ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, y por el otro lado los débiles, el pueblo, la clase trabajadora, los que no poseen un gran capital. Sin embargo, Santiago deja bien en claro que el problema de raíz es del corazón humano. Por lo tanto, todos tenemos algún grado de responsabilidad en esto. Para aquellos que dicen toda la culpa es del gobierno, para aquellos que dicen toda la culpa es de los que protestan, no, la responsabilidad es de todos, en diferentes proporciones, pero es de todos. Santiago capítulo 4 verso 1 dice: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen? ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos? ¿De dónde surge la crisis? Y alguien podría decir, de las malas políticas del gobierno. Otro podría decir, de la conducta anárquica del pueblo. No, no es de ahí, de ninguna de las dos. Es precisamente de las pasiones, dice Santiago, que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra. Es de las pasiones que brotan del corazón que podemos denominar la raíz de todo este problema. Todos los problemas que estamos viendo ahorita son solo síntomas, no es la enfermedad, es el síntoma, lo que se evidencia, pero el problema está en el corazón humano.
El corazón humano está dañado por el pecado y debe ser restaurado por la obra de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué les dice Santiago a los opresores y a los oprimidos? Entonces vamos al capítulo 5, versos 1 al 11. Les recomiendo que lean toda la epístola de Santiago, un hombre con una preciosa sensibilidad social. Vamos al capítulo 5, versos 1 al 11, donde dice: y me imagino yo a Santiago con toda esa sensibilidad expresando esto. Ahora escuchen ustedes los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se le vienen encima. Se ha podrido su riqueza y sus ropas están comidas por la polilla. Se ha oxidado su oro y su plata. Ese óxido dará testimonio contra ustedes y consumirá como fuego sus cuerpos. Han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajan en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Ustedes han llevado en este mundo una vida de lujo y de placer desenfrenado. Lo que ha hecho es engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y que con paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. No se quejen los unos de los otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideremos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que al final, lo que al final el Señor le dio, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Este fue el discurso de Santiago en el capítulo 5. Y Santiago allí, en primer lugar, presenta las quejas contra aquellos que oprimen. Las quejas contra aquellos que oprimen, versículos 1 al 6. Y comienza con una fuerte advertencia. Ahora ustedes escuchen, los ricos, lloren a gritos por las calamidades que se les vienen. Es decir, esto es un mensaje de juicio. Esto es un profeta que se levanta y advierte el juicio contra aquellos que oprimen a los más débiles. Uy. Un llamado profético de juicio para aquellos que se aprovechan de los más débiles. Cuidado porque el tiempo viene de juicio y tendrás que pagar por eso. Entonces hay unas quejas contra esos opresores. La primera queja que plantea Santiago es el materialismo, versículos 2, 3 y 5. Él habla de la riqueza que tienen los ricos, cómo han acumulado, y habla que esa riqueza es vana, se ha podrido su riqueza, habla, se consume como fuego, amontonan riquezas para el tiempo posterior, para el tiempo de la matanza. Es decir, ustedes de todas formas van a tener que morir y están acumulando riquezas. Habla de que han llevado vida de lujo y placer desenfrenado a costa de los más débiles. Santiago hace una fuerte crítica a los poderosos por su materialismo, por su avaricia, por su apego a las riquezas. Recuerden que la avaricia es idolatría y es fuertemente condenado en la palabra de Dios. Todo esto, materialismo, ambición, apego a las riquezas, amor al dinero, es fuertemente condenado en la Biblia. Y pensando en la situación de nuestro país, ¿cuántos de los emporios económicos se han construido sobre la sangre de inocentes? ¿Cuántas grandes empresas se han construido sobre la quiebra de pequeñas empresas?
¿Cuántos de los grandes empresarios han surgido por competencia desleal y la quiebra de sus competidores? Es evidente que la gasolina de la corrupción es la avaricia. ¿Por qué alguien tendría que ser corrupto? Por avaricia, por sacar más plata, por obtener más ganancia, no importa quién tenga que pisotear. Un país donde se roban la plata con la que se deben alimentar niños con hambre, ustedes se imaginan, y nosotros vemos eso eso es pan de cada día. ¿Qué puede haber en el corazón de un líder, de un administrador que se roba la plata de los niños con hambre? ¿Qué puede haber? Un país donde se pagan bajo cuerda grandes comisiones por un contrato público. Avaricia, ambición. Esto en cuanto a los poderosos, que podríamos quedarnos hablando toda la mañana de eso. Pero ¿qué decir del resto del mundo? Porque el problema es de todos, hermanos. El materialismo y avaricia no tiene condición social, no es exclusivo de los poderosos, nosotros también. En este país muchos anhelan ser contratados en el Estado o para el Estado, no para servir al pueblo, sino porque el Estado ofrece grandes gabelas, paga mejores salarios y da más estabilidad. La motivación es el materialismo. ¿Cuántos de los mal llamados servidores públicos se motivan nada más por la parte económica? Por el salario que vengan, no por el servicio a la comunidad. La Biblia dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando yo soy alguien que es capaz de hacer cualquier cosa por la plata, estoy cayendo tan bajo como los políticos corruptos o los empresarios que tanto criticamos. Cuando yo soy capaz de quebrantar las normas por plata, cayendo en corrupción, ¿no soy igual que ellos? Ofrecemos platica para que nos hagan el trámite más rápido, y si cometemos una infracción, pues le damos la paladita al guarda de tránsito para que no nos multe. Para ganarnos descuentos de matrícula en la universidad, llevamos la factura de otra persona, haciendo trampa para ganar plata. Igual de corruptos, igual de corruptos. La segunda queja que Santiago plantea para los opresores es la injusticia. Versículo 4: oigan cómo clama contra ustedes el salario no pagado a los obreros que les trabajan en sus campos. El clamor de esos trabajadores ha llegado a oídos del Señor Todopoderoso. Y esta denuncia que Santiago está haciendo trae eco de la ley. En Deuteronomio 24:14 dice: no te aproveches del empleado pobre y necesitado, sea este compatriota israelita o extranjero, le pagarás su jornal cada día antes de la puesta del sol, porque es pobre y cuenta solo con ese dinero. De lo contrario, él clamará al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. La segunda queja de Santiago es contra los opresores que cometen injusticia, y una injusticia que se evidencia en la parte laboral y comercial. Trabajadores mal pagados o pagados fuera de tiempo. Basta ver la desigualdad que hay en nuestro país para darnos cuenta de las injusticias laborales que se cometen. Unas distancias salariales impresionantes. Unos ganan unos salarios astronómicos y otros se matan y se parten el cuerpo por una miseria de salario. El pueblo lleva años rogándole a los políticos que se rebajen los salarios y se hacen los locos. Y ganan y cada día es más prebendas, mientras el trabajador y el obrero se parte la espalda trabajando. Y claro, si están motivados por el materialismo y la avaricia, ¿qué se puede esperar? Siempre harán leyes y organizarán todo para obtener más ingresos, mejores que los del resto del pueblo. Eso en cuanto a los poderosos, pero ¿qué decir del resto de la humanidad? ¿Qué decir de nosotros? Porque el problema es de todos. La injusticia laboral y comercial no es exclusiva de ellos, nosotros también. Tú tienes empleada de servicio, bueno, le pagas lo justo,
Le estás pagando lo justo, estás pagando las prestaciones sociales que son obligatorias para todo empleado. Cuando contratas un servicio, ¿pagas lo que es justo o te aprovechas del que viene a contratar porque está necesitado? Entonces tú le pagas la mitad nomás porque el pobre tiene necesidad. Yo no sé por qué nosotros generalmente no tenemos problema para pagarle a los grandes. Entonces nos sentimos muy cool cuando vamos a PriceMart y pagamos productos importados a altos precios, y como si fuera poco, le cobran a uno la entrada. ¿Cuál club privado? Más elitista y más clasista no podría ser. Y somos felices y nos sentimos cool comprando allá, pero para comprarle al de la esquina le pedimos el 50% de la rebaja. Y felices comprando productos importados mientras el campesino, el artesano y el microempresario colombiano están fregados. Pero es que es tan cool comprarlo importado y en grandes superficies, eso es tan chévere y se siente pues de moda. Tercera queja contra los opresores, la persecución, versículo 6. Dice Santiago: han condenado y matado al justo sin que él les ofreciera resistencia. Algunos poderosos, cuando alguien del pueblo se les atraviesa en sus objetivos, lo quitan del camino, lo persiguen, lo juzgan, lo condenan y lo matan. Eso es lo que hemos vivido en la historia del país y en la historia de la humanidad. En su afán de acumular más poder y riqueza, son capaces de pasar por encima de cualquiera. En este país, algunos poderosos persiguen, condenan y matan a quien se les atraviese. No importa, vamos es por ellos. Nuestro objetivo es más poder y más riqueza. ¿Cuántos desaparecidos en este país, víctimas de persecución por diferencias, por oponerse a maniobras de los poderosos, por pensar diferente? En nuestro país se ha dicho: la justicia es para los de Ruana. Cuánta realidad. La ley castiga con toda la severidad a los pobres, a los que no tienen con qué contratar un abogado poderoso, a los débiles, pero los grandes se la pasan por encima, o la tuercen o la compran. Esto en cuanto a los poderosos, pero qué decir en cuanto a nosotros, el resto del mundo, los mortales. Saben que la persecución se da en todas las instancias sociales. Y si no, ¿de qué se trata el llamado bullying o matoneo? El bullying que se da en la sociedad, eso no tiene nada que ver con política ni con gobiernos. El bullying es entre nosotros, por la condición sexual, por la condición económica, por las creencias religiosas, por la condición social, por la raza. Muchos niños y adolescentes en este país, jóvenes, se han suicidado porque les han hecho bullying. Eso es una terrible persecución. Muchas mujeres han sido maltratadas en sus casas por sus propias parejas. Además, en esta pandemia y encierro se incrementó todo eso. Hombres maltratando a su propia pareja. Persecución. 3 quejas de Santiago contra los opresores, pero que en últimas son para toda la humanidad: materialismo, injusticia y persecución. Ahora Santiago tiene algo para los que se sienten oprimidos. Ya le habló a los opresores, ahora le habla a los oprimidos. Y uno esperaría que de parte de Santiago haya consolación y aliento. Yo necesito consolación y aliento porque es que soy un oprimido, pero el Señor a través de Santiago me dice: pero tienes una responsabilidad. Sí, te voy a dar consolación y te voy a dar aliento, pero tú como oprimido también tienes responsabilidades, porque no es solo pedir derechos, exigimos, no, también tienes deberes. Todo ciudadano tiene deberes y derechos, y solo hablamos de derechos, no, hay deberes que cumplir, y Santiago los enumera. Entonces le dice a los pobres oprimidos: hermanos, tengan paciencia. En primer lugar, responsabilidad de los que se sienten oprimidos: tengan paciencia. Por tanto, hermanos, tengan paciencia. Miren cómo espera el agricultor la tierra.
Tomen como ejemplo el sufrimiento, versículos 7, 10 y 11. Paciencia, tengamos paciencia, hermanos. Paciencia es la capacidad de conservar la calma, no importa lo que se venga. Tiene que ver con la constancia. Paciencia, conserva la calma, no importa lo que se venga. La paciencia como un agricultor, lo ilustra Santiago. ¿Qué mejor ejemplo de paciencia que la agricultura, que el trabajo en el campo, donde es duro sembrar y hay que esperar la cosecha, en ocasiones años? Y también Santiago habla de la paciencia de los sufrientes, es decir, como los sufridos. Por ejemplo, Job dice, pacientes en el sufrimiento. En Santiago capítulo 1, verso 2 dice 1:2, Santiago 1:2, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Esta crisis nos está haciendo perder la paciencia, cuando es una oportunidad para crecer en paciencia. ¿Que hemos tenido malos gobernantes? ¿Quién lo va a negar? Otro podría preguntar, ¿y es que hemos tenido buenos gobernantes? Malos porque son corruptos, o porque son negligentes, o porque son incompetentes, una de las tres, pero en una de las tres caen. O son corruptos, o son negligentes, o son incompetentes, pero aún así el llamado es a tener paciencia. Ese es el llamado, tengamos paciencia. Hay que luchar por los cambios, pero con paciencia. Cuando perdemos la paciencia, se vienen los actos violentos, se vienen los insultos, y se acaba el diálogo y se acaban los argumentos. Ya empezamos a actuar como animales. Pero no solo con el gobierno hay que tener paciencia, con los malos gobernantes o con los empresarios injustos. ¿Saben qué? Nosotros perdemos la paciencia más fácil que con estas cosas. Perdemos la paciencia en la familia, en la familia. ¿Cuántas quejas hay dentro de la familia? Afuera es un ángel y adentro acaba con todo. Una mansa paloma para los de afuera, pero para los de adentro un gruñón. Porque perdemos la paciencia con la familia, perdemos la paciencia con los amigos. Hay amigos que se han dejado de hablar por los asuntos políticos que han acontecido. Hay familias divididas por estos asuntos. Imagínense, se separan, se dejan de hablar, se maltratan porque piensan diferente. Perdemos la paciencia en el trabajo, con un jefe, un compañero que nos tiene hasta aquí. Perdemos la paciencia en el estudio, perdemos la paciencia en el tráfico y queremos tirarle el carro al otro o la moto al otro, o perdemos la paciencia, etcétera, etcétera. Esto no es un asunto solo político. Perdemos la paciencia por muchas cosas. La segunda responsabilidad para los que se sienten oprimidos es poner la mira en la venida del Señor. Versículo 8, así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor. ¿Qué tiene que ver la venida de Cristo con las tribulaciones que vivimos? Bueno, poner la mira en la venida de Cristo nos da esperanza para no retroceder, para mantenernos firmes a pesar de lo que sucede en el país. Poner la mira en la venida de Cristo nos recuerda que un día vendrá el juez justo, el juez del universo, que va a juzgar a cada uno por su mal proceder. Muy necesario para este país donde no hay justicia. Pero esto no se queda así. El Señor va a venir y va a juzgar cada acto de cada injusto, de cada persona que transgreda las leyes. El Señor va a juzgar. Poner la mira en la venida de Cristo nos recuerda que es el único que puede cambiar las cosas. Miren, no podemos poner la esperanza ni en un político, ni en un movimiento, ni en una teoría. No, la esperanza es en Cristo. Él es el único que va a cambiar esto. Seamos realistas, tengamos expectativas realistas. Poner la mira en la venida de Cristo nos recuerda que nosotros somos ciudadanos del cielo. Nuestro paso por esta tierra es fugaz, somos peregrinos y extranjeros. Mientras estemos aquí, hagamos las cosas bien, pero nuestro objetivo es allá arriba. Poner la mira en la venida de Cristo nos mantiene en paz en medio de la tormenta. No dejes que la marea de la incertidumbre te arrastre, porque nuestra vida tiene que estar anclada en la roca que es Cristo. La tercera responsabilidad para los que se sienten oprimidos es
tolerancia. Versículo 9 dice: no se quejen unos contra otros, hermanos, para que no sean juzgados, el juez ya está a la puerta. Y en el capítulo anterior, capítulo 4, verso 11 de Santiago dice: hermanos, no hablen mal unos de los otros. Si alguno habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga, y si juzgas la ley ya no eres cumplidor de la ley, sino un juez. El llamado a la tolerancia comienza con esto: no se quejen unos de otros, no hablen mal unos de otros. Nos podemos corregir, claro, pero aquí está hablando es de queja. Y es cierto que vivimos en un país caótico y con un nivel súper bajo de ética, pero es que nos quejamos todo el tiempo. Nos quejamos de todo y todo el tiempo. Todo el tiempo. Que el gobierno, que la gente, que las obras públicas, que la situación, que el clima. ¿Qué culpa tiene el clima? Este clima. Que la economía, que mire aquí, que mire allá. Una quejadera. Nos enfocamos en las cosas malas, nos quejamos y nos volvemos amargados, pues. ¿Qué tal los niveles de intolerancia a los que hemos llegado? Este no es solo un país dividido políticamente. Las familias están divididas, los amigos están divididos, separados, distanciados por pensamientos diferentes. Si tú eres de un bando, entonces ya no eres amigo de los del otro bando. Si tú piensas de esta manera, tú ya no eres amigo de los que piensan de esta manera. Y saben que esto no es solo en la política. Pensemos en cómo se tratan las barras de fútbol. Tuve la oportunidad de asistir a un clásico regional, Pereira Once Caldas, al estadio, y fue aterrador la manera en que la gente se trata, los insultos de unos hacia otros, un nivel de intolerancia, incivilizados totalmente, un caos. Es que esto no es político, esto es de la humanidad. Somos así, somos intolerables. Aquí en este país matan por una camiseta de fútbol. Un hincha ve a otro con una camiseta de fútbol y lo quiere matar, lo quiere masacrar. ¿O qué tal la cantidad de muertos que suceden en este país en una de las fechas más especiales? ¿Saben cuándo? Día de las Madres. Históricamente, una de las fechas con más muertos en este país es el Día de las Madres. Y aquí tiene que ver la política. No, es que nosotros somos unos intolerantes. Entonces la gente se va a celebrar, abusa del licor y ya quiere matar a todo el mundo. Vivimos en un país donde las personas se van a golpes por asuntos de tráfico o de tránsito. Pues el uno piensa que cierra al otro y se baja y nos matamos. Así somos. No toda nuestra intolerancia tiene que ver con la situación política del país, tiene que ver con el estado del corazón humano. La crisis que estamos viviendo va más allá de unas políticas opresoras o de la airada reacción de un pueblo. Es un problema del corazón humano en la que todos tenemos responsabilidad. Les invito a que cerremos nuestros ojos y que meditemos en cuál es nuestra responsabilidad en toda esta crisis que estamos viviendo. No lo que tienen que hacer otros, sino lo que yo tengo que hacer, en qué tengo que cambiar, en qué tengo que ser transformado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, siempre oportuna. Gracias por llamarnos a la reflexión y a la unidad. Pedimos, Señor, tu intervención en nuestros corazones, pues hemos heredado o aprendido opresión, injusticia, juicio. Oprimimos al que vemos más débil que nosotros. Deseamos tantas cosas tuyas, Señor, tanta bendición, tanta riqueza, tanta prosperidad, sobre todo
la pedimos material. Tú quieres que estemos bien, tú quieres darnos todo y nos das todo lo que necesitamos, pero para que lo compartamos, para que disfrutemos en compañía, para que demos al necesitado. Todos nosotros hemos sido opresores, Señor, y pedimos por nuestros gobiernos, pedimos por los que están en eminencia, pero también te pedimos por nosotros, Señor, por nosotros que como tu pueblo hemos recibido tu perdón y tu amor y tu misericordia, que seamos llenados, satisfechos de tu verdad, para que lo demos a los demás, sobre todo al que está más cercano, Señor. Pedimos perdón como padres, pedimos perdón como hijos, pedimos perdón como hermanos, Señor, como ovejas de tu prado, que cuando vaya a juzgar al otro, Señor, reconozca mi propia condición. Ayúdanos a filtrar nuestros pensamientos, Señor, para que en nuestro corazón esté tu verdad, para que nuestras palabras hacia el prójimo sean misericordiosas, sean palabras que levanten, sean palabras que animen, que afirmen, que veamos con tus ojos, Señor. Que cuando demos un abrazo, lo demos de corazón, que seas tú dándolo a través nuestro, que reclamemos nuestros derechos, Señor, pero en paz, con la paciencia y la certeza de que tú actuarás, de que nuestra esperanza, Señor, nuestra fe esté centrada en ti, porque tú vendrás, Señor, y solo en ti veremos el cambio radical. Hasta nosotros mismos seremos cambiados, Señor. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a llenarnos de tu Santo Espíritu para tener ese fruto que solo Él nos puede dar, de amor, de gozo, de paz, de fe, de mansedumbre, de templanza, de paciencia, de dominio propio, Señor. Lo necesitamos. Ayúdanos a mirarte a ti y ayúdanos a mirar con tus ojos. Amén. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo.
quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Para mi ciudad te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios los bendiga. El Señor nos continúe proveyendo, protegiendo y guiando.